Buenos días. eh, Mi compañero Steven y yo, Luis Ospino, les vamos a realizar la sustentación correspondiente a nuestro artículo científico basado en la obra Neuromante de William Gibson, en base a la teoría de Kittler, con la influencia de los medios tecnológicos en la percepción y la cultura, con énfasis en la inteligencia artificial y el transhumanismo. Nuestra tabla de contenido cuenta con una delimitación, una metodología, unas representaciones cinematográficas, el contexto contemporáneo de la situación entre estos dos elementos, el debate ético y filosófico de su uso, la tabla comparativa entre lo que propuso Gibson y la actualidad, y las conclusiones, por supuesto. Esta es nuestra delimitación. Como dije, la investigación está basada en la teoría de Kittler y tuvo como objetivo el análisis de los avances tecnológicos y científicos en materia de inteligencia artificial y transhumanismo. La metodología, bueno, primero voy a definir los conceptos, luego voy a hablar de las representaciones en los medios, luego el desarrollo de la IA y el transhumanismo en el contexto contemporáneo y por último el debate, junto con la conclusión, por supuesto. Antes de hablar de las representaciones cinematográficas de Gibson, hay que definir los conceptos de IA y transhumanismo. Se entiende que el transhumanismo es un movimiento ideológico y filosófico que busca mejorar las capacidades del ser humano en todos los aspectos por medio de prótesis y implantes avanzados tecnológicos. En cuanto a la IA es básicamente una especie de inteligencia, bueno, valga la redundancia, inteligencia artificial, creada para la optimización de procesos. Es una inteligencia que funciona con pensamiento inductivo y deductivo, y así se fundamenta en la programación. Es un ente programado que ayuda al ser humano a desarrollar y optimizar los procesos, que razona por sí misma, pero que de momento no tiene una conciencia. En Neuromante de William Gibson evidenciamos la IA en las dos entes Wintermuth y Neuromante, que es el que le da el nombre a la obra. Y estas dos IAs buscan como realizar una fusión entre ellas dos para crear una mente colmena que domine todo el sector de Night City, que es la ciudad ficticia que aparece en Neuromante. Por otro lado, el transhumanismo en Neuromante se evidencia también en cómo las personas se modifican el cuerpo, los brazos, los ojos. Son una cantidad de modificaciones extremas en el cuerpo que, si bien los mejoran, también hasta cierto punto deshumanizan su condición y los vuelven seres más desarraigados a su naturaleza, como es el caso del protagonista Henry Case, o como es el caso de Molly, que tiene unos implantes en los ojos, o el protagonista Henry Case, que cambia sus órganos por unos artificiales para poder seguir viviendo. Ahí se evidencia un poco como ese beneficio de la tecnología, de cómo esta puede ayudarnos, puede mejorarnos, pero al mismo tiempo también cómo nos deshumaniza. Eso se evidencia en las representaciones. En este caso yo escogí cuatro que son las que mejor evidencian la obra de Gibson. En la primera parte se encuentra Blade Runner, que hace un especial énfasis en la inteligencia artificial y en cómo esta es capaz de simular y generar una conciencia a tal punto de que pueda incluso tener sentimientos de amor hacia alguien, como la IA parece tener más empatía que el propio ser humano, que en Blade Runner se encuentra completamente deshumanizado, y que incluso viven en una sociedad donde existen seres que son llamados replicantes y que tienen la capacidad también de razonar y condicionar como seres humanos, o sea, son robots. Luego en Akira, que es donde se evidencia el transhumanismo de una manera magistral, con el protagonista Tetsuo y cómo al momento de pasar por dichos acontecimientos se acaba convirtiendo literal y metafóricamente en una bola tecnológica
que termina por explotar y deshumanizarlo por completo. Luego en Ghost in the Shell con Makoto Katsuragi, cómo los robots, como un ente que ya ha generado una conciencia, razona y ayuda al entorno, pero al mismo tiempo como existen hombres y personajes, en este caso el antagonista, el Puppet Master, que buscan por medio de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, en su afán por la optimización y dominación de los procesos tecnológicos en el futuro, cómo busca generar una mente conciencia que converja con toda la humanidad. Y luego, por supuesto, Paprika, que estudia, es una película que evidencia la ciencia de los sueños y cómo la tecnología afecta nuestra mente y lo que percibimos de nuestro entorno, incluso lo que soñamos. Las representaciones cinematográficas mencionadas por Luis, dadas por las ideas iniciales de Gibson, se manifiestan en mayor medida en el contexto contemporáneo, en la medicina del mejoramiento, gracias a las tecnologías modernas. En Neuromante existen diversos personajes con mejoras corporales, entre ellos Case y Molly, personajes principales de la obra, que representan una visión extrema de la función protéstica de la tecnología, empleando implantes avanzados que extienden y modifican su biología humana. Como nuestro contexto actual está envuelto de historias donde las incapacidades corporales de las personas, más que ser solo impedimentos en la realización de actividades cotidianas y la vida misma del individuo, se ha convertido en la posibilidad de ser tu versión 2.0, nunca antes vista, imaginada por ti mismo. Por supuesto, estas implicaciones conllevan un peso ético, moral, religioso y cultural, ya que para muchos el hecho de que miembros del cuerpo sean reemplazados por estas ciberpartes puede ser un avance indispensable en la historia de la humanidad, mientras que para otros esto no va más allá de una total blasfemia a la creación de Dios, siendo ahora una mera invención mejorada del hombre. Asimismo, también existe la intervención de las inteligencias artificiales en la obra de Gibson, y estas, en mayor medida que cualquier otra, se ven representadas en todo lo que ahora conocemos en nuestra actualidad contemporánea. Además de eso, en Neuromante las inteligencias artificiales conforman un papel importante como entidades IA que personifican diferentes aspectos de la conciencia artificial, como Wintermute, una inteligencia artificial que tiene como objetivo trascender los límites impuestos por sus creadores y fusionarse con Neuromante, una inteligencia artificial de autoaprendizaje. Como ejemplo de esto, hoy en día podemos encontrarnos con ejemplos de sobra que se acercan a las ideas propuestas por Gibson, como la IA más conocida por los estudiantes, ChatGPT, e incluso Meta IA de WhatsApp. Eh, por otro lado, también se encuentra el debate entre lo que propone la autora García, entre los pensamientos que plantea Bostrom respecto al transhumanismo y la IA y la interpretación que da la autora, el autor, respecto a la filosofía de Nietzsche. En base a la reinterpretación de la teoría del superhombre, Nietzsche afirma que el superhombre es un ser que busca, que se libera de cualquier valor moral y se supera a sí mismo y se mejora de tal forma que trasciende a un ser superior. Una idea que ha sido representada en múltiples ocasiones en distintos medios también. ¿Qué pasa? Que esta reinterpretación de Nietzsche afirma que el transhumanismo, más que mejorar al hombre, rechaza su futuro hacia algo mejor. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el movimiento de superhombre de Nietzsche buscaba desarraigar al hombre de cualquier medio tecnológico, físico, y hacer que el hombre, por medio de sus propias convicciones, alcanzara un nivel de conciencia superior. Y eso, según la reinterpretación que da la autora, es algo que con el transhumanismo no se puede lograr, en base a la teoría de Nietzsche. Por otro lado, Bostrom
plantea que el transhumanismo no es más que un utilitarismo, es decir, algo que beneficia a todos y que por ende contribuye al progreso, que es más cercano al utilitarismo de Stuart Mill, el filósofo, ya que lo considera como una herramienta más que mala o perjudicial. Lo mismo la IA, son más bien herramientas de progreso que ayudan y contribuyen al desarrollo de la humanidad y a su crecimiento, que conforme pasan los años se vuelve más exponencial, además de todas las ventajas que supone eso en materia de salud. Continuando con referencia en el transhumanismo y la inteligencia artificial, se realizó un cuadro comparativo entre las ideas de Gibson en su obra y la actualidad. De esa forma, la tabla se divide en tres columnas. La primera, sobre inteligencia artificial, abre la comparación con la idea propuesta en Neuromante sobre el ciberespacio, lugar donde puedes navegar libremente por las redes, asociándolo con la realidad virtual y las gafas de realidad aumentada, que es actualmente lo que más puede acercarse a las palabras de Gibson. La segunda columna es sobre el transhumanismo, que el autor representa en diversos personajes, como mencioné anteriormente, Molly, que cuenta con diversos implantes cibernéticos en ciertas partes de su cuerpo. En relación a la actualidad, se cuenta con prótesis, que aunque diferentes a las mencionadas en Neuromante, cumplen con la misma función de ayudar y facilitar la vida de las personas que las utilizan. La tercera y última parte es en el aspecto de la vida y la muerte. Gibson menciona una clase de inmortalidad digital, que se refiere a cuando una persona muere, su conciencia o parte de sí se queda viva por siempre en el ciberespacio. Esta inmortalidad se ve reflejada hoy en día en las redes sociales, en las publicaciones que perdurarán por siempre en la eternidad de Internet. En conclusión, las ideas propuestas por Gibson en su mayoría son más que acertadas en nuestro contexto del siglo XXI. Esto por supuesto conlleva desafíos éticos y sociales respecto al uso de la IA y las modificaciones biológicas.